cubrir con el manto de la impunidad que ha prevalecido en la República Dominicana a los mayores responsables. El gobierno pretende marear a la población, pretende engañar con una farsa, con una burla, donde evidentemente no están todos los involucrados por los sobornos, por las sobrevaluaciones y el financiamiento ilícito de la campaña. Insisten en que aún faltan personas en el expediente. Porque no se ha investigado a los socios locales de Odebrecht en la República Dominicana. Y hasta que no haya investigación sobre las sobrevaluaciones, investigación sobre el financiamiento ilegal de campañas, investigación a los socios locales de Odebrecht, la Marcha Verde ratifica el llamado a movilización. El colectivo Marcha Verde anunció también aquí un concierto para este domingo a partir de las 5 de la tarde como forma de calentamiento para lo que es la Marcha del Millón a realizarse el próximo 12 de agosto. De mi parte es todo lo que tengo, pero ahora paso con mi compañera Mayra Ogando, quien tiene más sobre el tema Odebrecht. Adelante. Sí, bien, gracias y muy buenas tardes. Y continúa reinando la duda entre figuras políticas, representantes de la sociedad civil y personas en común de que la judicialización del caso Odebrecht en la República Dominicana vaya a surtir los mismos efectos que en otros países donde personas de todas las categorías pues fueron condenadas por recibir sobornos para viabilizar la adjudicación de importantes obras estatales a favor de esta internacional brasilera. Yo lamentablemente no tengo grandes expectativas de que se vaya a lograr mucho con lo que hay hasta el momento, porque ahí hay grandes ausentes. Es un puro teatro, no hay realmente un interés de que este caso se lleve a las últimas consecuencias, porque muchos de los funcionarios del gobierno de Danilo Medina están involucrados directamente. Parte de los bienes que tienen en toda su historia lo han conseguido a través de procesos fraudulentos y nada había pasado. O sea, yo no visualizo que como en otros casos y en otros que vienen para el futuro va a haber ninguna condenación. Otros piensan que la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo da pocas garantías de que este organismo actúe con total libertad frente a un caso que afecta de manera directa a personas vinculadas al poder. Que lanza a un sistema judicial absolutamente controlado por él y por ellos, por esa claque PLDista del comité político, y que por tanto el pueblo de este país no puede asegurar ni augurar ninguna posibilidad de justicia efectiva en manos de esta gente. El Procurador General de la República ha reiterado en varias ocasiones que cuenta con las investigaciones y las pruebas como para condenar a los 7 implicados en este caso de Odebrecht. Deberían de condenarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque los impuestos que nosotros pagamos, que tenemos que devolvernos en beneficio, lo tienen ellos en los bolsillos. La sociedad dominicana espera que esta ola de corrupción y de impunidad cese. Otros de los puntos por el que estas personas piensan que no habrá condena en este caso de Odebrecht es que la obra cumbre de esta internacional brasileira, como lo es Punta Catalina aquí en la República Dominicana, ha sido dejada fuera de estas investigaciones. De esta forma concluyo y retorno con ustedes al Centro de Noticias. Buenas tardes, Rafaelina. Buenas tardes y gracias a nuestros compañeros Mayra Ogando, Osiris Mora, así como también Xiomara Brito por esta cobertura. Nosotros continuamos hablando de este caso, escándalo Odebrecht, y tenemos con nosotros en vivo en esta emisión al abogado penalista Manuel Sierra para conversar un poco sobre todo este proceso judicial. Vemos que ha tomado un rumbo de que ahora pues se ha llamado a la inhibición o recusación. ¿Qué opinión tiene? Muy buenas tardes, adelante Manuel. Muy buenas tardes al país. Bueno, es un derecho que tiene todo justiciable en un momento determinado del tránsito, del proceso, si entiende que el juez que está conociendo su proceso no le merece la confianza para llevar a cabo el proceso en cuestión. En el caso que nos ocupa, esto ha generado todo un malestar al interior de la Suprema Corte de Justicia, porque la protesta que enarboló una de las juezas en el caso de Miriam Germán ante las críticas
creo yo que muy destempladas de la representante del Ministerio Público, y que doña Miriam salió en defensa del resto de los jueces de la Suprema, y yo digo que del resto de los jueces del país, justamente tiene un poco de razón, porque es que el magistrado Francisco Ortega Polanco ya conoció, ya manejó parte del proceso, produjo la medida de coerción, conoció y ordenó que se le entregaran pruebas, por ejemplo, al señor Andrés Bautista. Y además ordenó una serie de medidas y de autos para lo que tiene que ver con la recolección de elementos probatorios de la cuenta bancaria de muchos de los imputados. Y una vez que ocurre eso, el Ministerio Público pone en condiciones de todo lo extenso del proceso, indicándole por qué él entiende que el juez en ese momento debía conceder todas esas medidas y por vía de consecuencia ya lo orientó de todo el contenido en términos general de lo que es el proceso. Y el juez debe llegar tabla rasa a los procesos, debe llegar como una hoja de papel con la mentalidad en blanco. Yo digo que debe llegar virgen al proceso. Y ya el juez Ortega Polanco, por haber manejado una serie de detalles del proceso, perdió la virginidad. Con esto yo no quiero decir, y es bueno que el país lo sepa, y es de lo que se ha discutido, no es que el juez Ortega Polanco sea un juez corrupto. Lo que se ha dicho es que subjetivamente ya él está, digamos, contaminado de algunas cosas del proceso y ha tomado partida porque de una u otra forma ha favorecido al Ministerio Público facilitándole cosas. Y eso es lo único que hasta este momento han pedido parte de los imputados. Ese proceso, que el pueblo dominicano lo entienda, no pasará por ahora, porque el Ministerio Público se encargó en el proceso investigativo de no permitirle el ejercicio pleno a los imputados, es decir, violentó los derechos del imputado y solamente el juez de las garantías es el que tiene de una u otra forma que contribuir y proteger a todos estos imputados. Pero ya en este momento el juez de la instrucción, que no es lo que se estila en el proceso a nivel nacional, es la primera vez que se produce esto. Yo digo, como abogado penalista, que esto está generando o podría generar uno de los peores precedentes en el devenir del sistema jurídico penal dominicano. Es un mal precedente porque no es lo que dice la norma. Cuando ha sido designado de manera, digamos, reiterada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es sencillamente un miembro más de la Suprema Corte de Justicia, él tiene la misma condición que el resto de sus pares. Él tiene la misma condición, por ejemplo, que Miriam Germán, la que ha protestado, como se ha venido manejando el proceso. De manera que yo creo que el juez hoy, de manera prudente e inteligente, hizo lo que tenía que hacer en tanto en cuanto remitió la solicitud de inhibición de la que él tiene ahora sobre esa. Él tiene que decirle a la Suprema Corte de Justicia en pleno si él admite o no la inhibición. Y la recusación, como no es un asunto que maneja él, entonces esa parte él tiene que remitirla directamente al pleno de la Suprema Corte de Justicia. Te aclaro. En este momento se está apoderado de dos acciones. Una, que es la inhibición, que es un acto personal del juez, de decir, yo no puedo seguir conociendo el proceso o porque soy amigo, porque soy enemigo, porque estoy vinculado a una de las partes. O cuando es la recusación, directamente te dicen, tú no puedes seguir conociendo el proceso porque yo no confío en ti, porque tú hiciste tal o cual cosa. ¿Qué es lo que dicen los abogados de Andrés Bautista, uno de los acusados? Ellos han presentado las dos cosas a la vez, tanto la inhibición como la recusación. El juez inteligentemente remitió el asunto, las actuaciones, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y ahora vamos a ver qué ocurre, no obstante a que ya se estableció un precedente. Sin embargo, hay un precedente del Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo al que están sometidos todos los órganos públicos y tienen que obedecer a los postulados establecidos, a los mandatos del Tribunal Constitucional, que dice que desde que un juez ha tomado conocimiento del proceso, ya ese juez no puede seguir conociendo de ese proceso. De manera que este tramo procesal, este único tramo, posiblemente llegue al Tribunal Constitucional y aún el proceso no se inicia.
Bueno, entonces ahora mismo no hay una fecha fija para continuar con este juicio, sin embargo, pues vemos cómo se ha tardado. Estos casos, la mayoría datan de alrededor de 10, 15 años, donde se están acusando a estas personas por soborno, lavado de activos y demás. De 14 imputados, pues ahora quedan 7, al principio 6, luego 7, y vemos ahora que todos dicen que son inocentes, pero hay pruebas suficientes. La población dice que no hay justicia en el país. Vemos como en otras naciones, pues sí, este caso ha llegado muy lejos e incluso hasta presidentes han sido acusados. ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo Sí, aquí? lo que pasa es que en los otros países sí han hecho investigaciones adecuadas. Yo creo que la República Dominicana no se ha hecho una investigación adecuada. Y por vía de consecuencia, eso es lo que ha venido produciendo esa sed de justicia que el pueblo reclama por la cantidad de casos que han caído en un estado de impunidad. Uno, por un asunto político y por una especie de autoprotección de grupos políticos. Entonces, por eso y de la intereses. gente, correcto, por eso la gente ahora se siente, tiene una sed de justicia y muchas veces terminan, y yo con esto no quiero decir que sean inocentes o no los imputados, no obstante que están investidos o protegidos por el principio de inocencia, pero muchas veces terminan cayendo en las redes los inocentes y saliéndose del charco los verdaderos responsables. Yo creo que la investigación ha sido inadecuada y en la base de las pruebas que establece el Ministerio Público, que dice de las delaciones premiadas, eso en la República Dominicana, y es bueno que el pueblo lo sepa, no vale absolutamente nada. No se han hecho auditorías que conforme al tipo penal por el que se está acusando, el elemento fundamental para establecer el soborno, para establecer la parte del enriquecimiento ilícito, para establecer el crimen precedente, tiene que hacerse necesariamente a través de auditorías. No se han hecho auditorías. Y las pocas que se hicieron, los imputados no tuvieron participación y es una obligación constitucional que tiene el Ministerio Público que darle a los imputados para que ellos puedan defenderse adecuadamente. Te digo una cosa, hay una parte de los imputados que debían alegar que su proceso es nulo porque el Procurador General de la República, que tiene que ser objetivo en el proceso de investigación, violentó los derechos fundamentales y por vía de consecuencia ese debido proceso ha sido inobservado por un Ministerio Público que tiene que ser garante de los derechos de los ciudadanos por igual, aunque acuse. Y eso no ha ocurrido en el proceso, lo que evidentemente pudiese conducir a un estado de impunidad, no porque los hechos no se hayan cometido, sino porque la Procuraduría General de la República ha hecho una pésima investigación para que efectivamente eso se produzca. Finalmente, hay que leer como leen los guardias, al revés, este proceso. Manuel, hay algo que causa suspicacia. ¿Por qué hay 16 fiscales en este caso? ¿Por lo complejo, por la cantidad de personas involucradas? ¿Qué piensa de esta situación? ¿Por qué 16 fiscales? Yo creo que lo que hay es debilidad en el proceso y entonces con eso se hace un bulto frente a la población. Para llamarlo, para aterrizar el concepto, ¿verdad? Se hace un bulto frente a la población. Mire, acusamos con 16 fiscales y los jueces aún así terminaron favoreciendo a los imputados. Lo que pasa es que aquí los jueces necesariamente, porque si no lo hacen esto, lo hará el Tribunal Constitucional, tendrá que garantizarle el debido proceso a los imputados. Y si le han sido violados hasta este momento de parte del órgano que estaba llamado a garantizarlos, entonces los jueces no tendrán otra cosa que, lógicamente, acoger muchos de los requerimientos de los imputados porque tienen como órgano terceros independientes que garantizarle los derechos a todas las partes por iguales. Y una de esas partes no se cuidó en proteger ni garantizar ese debido proceso, aunque aun y cuando el Código le manda y la Constitución a que tiene que ser también protector, aún siendo acusador de esos derechos fundamentales de las personas. Yo creo que esos 16 fiscales no es más que un bulto frente a la población y ante la debilidad de la propia acusación. Así es, y sobre todo por quiénes son los acusados. Tremendo. No necesariamente por eso, no necesariamente por eso. Yo creo que lo pecaminoso de eso es que el Ministerio Público ha tratado de ganarse en la opinión pública, haciendo público muchas cosas
con lo que no ha tenido la responsabilidad de hacer en la investigación del caso. Así es. Eso es lo que yo creo. Bueno, muchísimas gracias Manuel, por estar con nosotros en esta emisión, hablando un poco más de este caso Odebrecht. Manuel Sierra, abogado penalista de aquí, pues hablamos de este caso Odebrecht. Nosotros nos vamos de inmediato a una primera pausa comercial y cuando regresemos les contamos por qué, pues cómo evolucionan los oficiales heridos en Los Minas el pasado sábado. Y se complica la operación de rescate de los niños tailandeses y su entrenador atrapados en una cueva. Detalles tras la pausa.